Pues sí, Ana Luisa, me da mucho gusto que me cuestiones sobre Tlacotalpan, porque yo creo que el público tiene que enterarse, sobre todo los jóvenes que no conocen nuestro país lo suficiente, estos rincones, de que Tlacotalpan fue una isla entre ríos y una isla muy importante porque fue un paso comercial en siglo XVIII y siglo XIX. Era muy, muy importante. Hay una capilla de indios, ¿no? Y una isla que estaba poblada por empresarios, comerciantes, ebanistas muy importantes, porque empezaron a hacer muebles europeos, porque llegaban barcos de Europa, llegaban barcos de Nueva Orleans, porque entraban barcos de gran calado por el río Papaloapan, ¿no? Y yo toda la vida oí en mi familia hablar de la cuenca del Papaloapan, y me parece una maravilla. Y haber hecho esta locura o esta utopía, como te conté, que sí pienso que hubiera sido una maravilla que mis antepasados hubieran tenido un techo ahí, una casita frente al río Papaloapan. Y yo pude lograr hacer esa locura y me siento muy orgullosa, sobre todo porque he podido colaborar en cuestiones culturales con la ciudad, porque no me gusta que le digan el pueblo. Y es patrimonio de la humanidad. Entonces, ya tiene mucha chance. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo se ha mantenido arquitectónicamente. Y de hecho, la costumbre de tener los balcones abiertos a veces para que la gente vea los muebles estos europeos con unas tallas preciosas, unos auténticos que llegaron en los barcos y otros que fueron copiando los ebanistas. Muy buenos ebanistas se fueron formando en Tlacotalpan. Y otra cosa también, muy buenos lauderos, precisamente por la buena madera. ¿Y qué pasa? Pues ahí se va uniendo también con la música. Entre toda esta influencia, ¿qué te puedo decir? Europea, pues una herencia también de los esclavos, porque se dice que en la isla, como te decía yo, en la isla adentro vivían los empresarios y los europeos y pues la gente importante. Y afuera de la isla, ahí alrededor de la capilla de indios, fue poblado por los negros, indios y decía esclavos, porque era la época todavía de las encomiendas. Acuérdate que fue terrible cuando terminaron hasta casi el siglo XX, caramba, encomiendas de esclavos. Entonces, pues fue muy bonito también porque esta mezcla de no sé, de identidades afuera de Tlacotalpan, estos lauderos, esta música africana con la música española. De hecho, el traje de jarocha, bueno, pues es una deformación de un traje español de sevillana. Los encajes, los primeros trajes de jarocha, te das cuenta que todavía tienen el abanico, por ejemplo, y más por el calor. Bueno, pues yo tenía hace rato un abanico aquí porque hacía mucho calor, pero ya no lo tengo. Entonces, pues sí me da mucho gusto, sobre todo que los alumnos conozcan estos lugares, que conozcan y que se adentren en la identidad de estos espacios. Aquí nació también la décima Espinela. De hecho, yo hubiera querido estudiar el taller de décima Espinela, porque no es como la décima normal, ¿no? Yo le hice una décima a la Virgen de la Candelaria, y que la leí en algún momento, pero está en el libro, en el de Cantos frente al río. Pero es una décima normal, más bien es les voy a leer un pedacito a ver si adivinan, si no es décima, ¿qué es? A ver, fue el final donde le hago las décimas a la Virgen, o el prefinal. Es que tengo un final que se llama Divagaciones,
divagaciones frente al río. Es que fíjate que estando frente al río, hasta los libros se te caen de las manos porque empieza uno a divagar, así dicen mis amigas. Pues yo pensaba irme las vacaciones y frente al río leer, no puedes ni leer porque nunca es el mismo, ¿no? Y ahí recordamos a Heráclito, por supuesto, ¿no? Que es como la vida, ¿no? El río nunca es el mismo, sin embargo siempre es diferente. Sin embargo, pareciera que estás en el mismo lugar y no es cierto. Bueno, cuando encuentre el Cantares para la Virgen, creo que lo hice en otro lugar fue. A ver si tú me lo puedes encontrar en el otro libro, ¿no? Porque esta se la dediqué a Rosario Castellanos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Voy a leer que se me ocurre por lo del río. Muy bien. Hoy es una de esas tardes propicias para el llanto, donde las calles no tienen salida. Esos días cuando no sé qué hacen mis manos al volante, ni a dónde van, mis pies atolondrados, ni a dónde voy y para qué. No quiero decir que necesito. Lucho de continuo con el no me acuerdo y te encuentro involuntariamente a cada paso, en cada lugar, en cualquier parte o frente al río. Aquí, por ejemplo, hay en los primeros poemas, todo lo que me fue diciendo el río, de algún modo. Cuando estaba empezando a construir la casa frente al río, escribí Un día de agosto me nació un sueño junto al río. Más tarde fue un muelle en el sueño, un refugio para el desamparo, tablas para el ahogado, resguardo para el náufrago. Tiempo después fue otro sueño, habitado por un muelle blanco, un asidero, una ventana al tiempo, un camino hacia el mar, una esperanza. Llueve en Tlacotalpan. El vuelo del pelícano es lento. Le pesan las alas grises. Pienso en la muerte. El río crece, es más rápido. Los árboles se inclinan a su peso. No se detiene, socava. Todo lo atropella, ensordece, destruye. También los recuerdos. Quizá deba rezar para que escampe. Solo puedo permanecer en la ribera. No puedo, como la garza, flotar entre un lirio y abandonarme a la corriente. Tengo miedo de elevar anclas. Necesito la tierra, la quietud. Esta mañana no quiero navegar. El río no se detiene nunca. Hoy solo quiero verlo pasar como la vida. Pues así fue poco a poco como fui adentrándome. ¿Y qué les puedo decir? Como pues conociendo más al río, o quizá me fui incorporando más también a sus habitantes, a la gente que trabaja conmigo, que trabaja la tierra, que por ejemplo, visitar a los cañeros que están a un lado, en unos cuantos metros, o caminar entre las cañas, o cuando huele a miel porque están las cañas ya quemadas. Todo eso me fui adentrando en eso, en lo que eran mis antepasados veracruzanos y muy pegados a esta tierra, a la cuenca del Papaloapan. Me decías que a veces recorres el río en una lanchita, no sé cómo claro, lo nombras. tengo mi panga. Tu panga. Mi y panga. en tu panga haces
como pues también te dejas recorrido, llevar sí, por el río, y es donde puedes también conocer un poco más desde el río Tlacotalpan. Uh-huh. Sí. Y las aves también, escuchar que te despierten, por ejemplo, las aves que te despierten casi en la ventana, cantando, con un ruido cercano, casi que te cantan en el oído, ¿no? En mi ventana, y empezar a escuchar las iguanas, todo el... Bueno, ¿sabes qué estoy recordando? Que un día nadeando por el río, yo a la orilla de mi casa, empecé a ver una carita que nadaba junto a mí como una carita de perro, y resulta que era una nutria. Le dicen perro de aguas. Y hay muchas. El que cuida mi casa me dijo, cuidado, maestra, porque si está criando, y son bravas las nutrias, pero no, le dije, nada junto a mí, y si yo me doy la vuelta y regreso, porque no me retiro mucho porque hay una corriente fuerte. Y frente a mi casa están, yo no veo más que ganado verde. Son bastantes metros, son más de 200 metros frente a mi casa, pero en el centro dicen que es muy profundo, que puede tener hasta 60 metros de profundidad, y con una corriente muy fuerte. No me separo, pero me acompañaba esa cabecita nadando junto a mí como un perrito. Entonces eso, pues es un milagro, ¿no? Pues no sé, vivir con la naturaleza. Yo viví con un padre ateo y de lo más, para él lo sagrado era la tierra, la naturaleza, los ríos, las montañas, las aves. Y como cazadores tenían su ética, todos tenían su ética. Fíjate que mi abuelo decía que cuando se cerraba el puerto de Veracruz, que fue cerrado por muchas invasiones, que ya sabemos todos por la historia, vivían del trueque. Los cazadores y pescadores llevaban a la gente del centro de Veracruz que no tenían, y a veces cambiaban por grano o simplemente regalaban la carne, el pescado, porque era una sociedad muy demócrata en ese sentido y muy solidaria. Más colectiva, ¿no? Sí, más colectiva, por lo que vivía, ¿no? Un huracán en Tlacotalpan, un huracán, una tempestad, Y se tiene una base también, Carmen, como más prehispánica, porque eran sociedades más comunitarias. Por supuesto. Y entonces por eso en México también las familias ampliadas, los tequios, esta riqueza que todavía pervive. Claro, y venía mucho también de todo el estado, de los Totonaca, de Olmecas también, todavía las cabezas olmecas que se alcanzaron a recuperar. Muchas cosas sí también, de herencias, por supuesto, les decían los indios, pero cuánto nos dieron también esos antepasados de nosotros, que fuimos, que aparte de sus genes o de su sangre tenemos que tener todos, porque nos dieron tanto, pues, genéticamente y también socialmente, como tú dices, Ana Luisa. Sí, llevándonos a ser una nación, como dices tú, con este conjunto de riquezas que hoy todavía pues se preservan y que a ti te tocó todavía pues... Yo te contaba que cuando hicimos el homenaje a don Manuel Aguirre y a su hijo Oscar, y pusimos Marta Martínez, licenciada y compañera amiga nuestra, también universitaria, que llevamos los cantantes de ópera para recordar las óperas que se llegaron ahí a presentar, y llevamos estudiantes escogimos una área nada más de cada ópera que se llevó, con un antecedente histórico de cuándo fueron allá a Tlacotalpan a cantar. Pero lo maravilloso es que yo hospedé a los artistas que invité de la universidad y de la Escuela Nacional de Música, que fueron muy, muy solidarios,
pero la gente me llevaba, y eso es herencia de nuestra tierra, de la gente, que me llevaban la carne, el jamón, me llevaban fruta, me llevaban para colaborar con ese evento del teatro, sin tarjeta, o sea, anónimamente me llegaban del vecindario cosas de comer, tamalitos, galletas, los dulces de almendra que son riquísimos allá porque se dan muy bien los almendros. ¿Tú te acuerdas de algo de esto, no? Sí, claro. Bueno, sobre todo reconocer esta labor que tú también has extendido hacia Tlacotalpan, en el sentido de preservar los lugares culturales, sí, como el teatro, que esto que me has comentado, de, de las restauraciones o reparaciones que se le hicieron, y que bueno, que pervive hasta el día de hoy, sí, de buena manera, y que sigue estando presente, pues ahí tu asesoría, tu riqueza, lo que puedes tú vincular a este lugar que te interesa tanto y que en tu forma has podido hacer aportes. Sí, fíjate que fue como milagrosamente, porque pues nunca tuve el proyecto de ir y llevar algo de cultura, no. Tlacotalpan, vi el terreno, 4 palmeras al frente del río, tengo 4 hijos, y esta mente mágica que tenemos los mexicanos, dije, este terreno, y ahí construí. Pero lo que tú dices, milagrosamente, pues toda mi trayectoria de vida ha sido la cultura. Dentro de la cultura, la literatura, pues todas las expresiones culturales que pude, ya estando coordinando casas de cultura, etcétera. Entonces, sí, pero ya que estaba yo hablando, encontré este texto un fragmentito donde que le puse de título El Muelle nada más, heredera directa de los sueños de mi padre y de mi abuelo. Acá en su tierra, exactamente en la ribera del gran río, realizó la utopía. No sé si sea voluntad de olvido, huida, necesidad de salvación, instinto o casualidad, no lo sé, pero ahí está el muelle, junto al río. La casa todavía en el mundo de los sueños, pero el muelle es tan real, es tan blanco, tan reluciente, como si me quisiera gritar que todavía es posible. Tal vez en mí se concreten los sueños de mis viejos. Tal vez sea yo la depositaria de esa porción de felicidad que les fue negada en su tiempo y que los mantuvo luchando. Ese es cuando lo escribí, cuando nada más estaba el muelle, y se me vino automáticamente sentada en el muelle viendo el río. Entonces, y sí, poco a poco lo que me decías de la cultura, pues sí, me topo con que cuando compré, lo que te he contado, cuando compro la casa estaba el duelo de don Manuel Aguirre, y que estaba restaurando el teatro en Nezahualcóyotl. El esposo de doña Irma también, doña Irma Aguirre, había conseguido muchos recursos, el teatro estaba en muy mal estado, un teatro de principios del siglo XIX, o creo que empezó en el XVIII, ya no recuerdo bien, no, fue finales del XIX, finales del XIX, y un teatro bellísimo, pero pues la humedad, está muy cerca el río, el campo freático, y ¿qué te puedo decir? Ya sabes tú que para mí el teatro es un templo. Sí. A mí me dicen, yo estudio teatro y literatura, y me dicen, ¿y qué es lo principal para ti? Pues creo que el teatro. Hay gente, por ejemplo, Hugo Iriart, que fue mi maestro, y Estela Inda fue mi maestra también de teatro, siempre me dijeron que me dedicara al teatro. Pero bueno, tenía yo 4 hijos y tenía yo que trabajar en otras cosas, no me pude dedicar al teatro. Pero amo el teatro. Estar arriba en el escenario, para mí es una emoción que no puedo describir. Y bueno, de hecho, como dices tú, con tus maestros, y llegaste a estar en
en montaje de obras, o sea, sí. también lo realizaste, ¿no? Sí, también hice cosas de teatro, sí hice algunas cositas muy ligeras, pero básicamente para escuelas, para casas de cultura. Bueno, pero Y tú le llamas muy ligeras, pero estaba, pues no sé, grandes, también intelectuales, escritores, compañeros tuyos que hacían trabajo de manera conjunta. claro, claro, con lo que hicimos con mi primo Fernando del Paso, el maravilloso escritor, que me da mucho orgullo decir que era mi primo. Una hermana de mi abuelo, Aurora Carrara, se casó con Del Paso y Troncoso, que eran muy elegantes, y fuimos muy buenos amigos, Fernando y yo, y con su mujer también, y sus hijos, muy cercanos. Y hice los monólogos de Carlota de su libro Noticias del Imperio, y entonces me lo dirigió Eduardo Ruiz Aviñón, y fue una de las cosas que más recuerdo con cariño, porque fue grabado en el Castillo de Chapultepec y fuimos a varios lugares. Y entonces era muy emotivo porque es parte de nuestra historia, un personaje, entonces te tienes que adentrar en la historia, qué habrá sentido esa mujer. Entonces para mí fue importante, vaya, los recuerdos. Bueno, no fue nada, no era teatro comercial, ni mucho menos. Sin embargo, todavía con Estela Inda hicimos algunas cosas, porque todavía existía el Teatro del Seguro Social, cuando tomé clases con Estela Inda. Muchos de los teatros se acabaron, eran teatros maravillosos, y muy al público, con obras muy buenas, presentadas a muy buenos precios comercialmente. Pero bueno, tengo bonitos recuerdos del teatro, y hice cosas, trabajé cosas, pero luego estar como coordinando obras de teatro. Por ejemplo, en Acatlán, cuando fui coordinadora del Centro Cultural Acatlán, hice un grupo de coral, de poesía coral. Entonces, porque en el teatro juegas con las voces y los sonidos, y nos enseñó Estela Inda, por ejemplo, a hacer una especie de relato de nada más de sonidos, de vocalizaciones, no de contar nada. Pero entonces lo aplicamos. Estaba de director de teatro mi amigo que falleció, ahorita recuerdo su nombre, y los dos lo creamos, pero yo lo dirigí a los muchachos, y se presentó en muchos parques, en escuelas, fue muy bonito. Es más, en mi casa hicimos las túnicas cuando se presentaban todos con una túnica beige, hombres y mujeres de cualquier carrera al coro. Y todo el que quería participar en el coro le decía, pues ven, vamos a probar tu voz y a ver dónde. Y les dábamos manejo de voz, porque yo tomé clases con Estela Inda de manejo de voz. Todo eso, y hacerlo con los chavos, y verlos cómo lo disfrutaban y cómo se aprendía a través de eso. Es como, ¿sabes qué? Como la educación, que es a través del juego, del teatro, de la música, aprendes más. También cuando hice fomento a la lectura hace muchísimos años, cuando no se hablaba de esa frase, nos enseñaron que era entre más chiquitos, pues eran las rondas infantiles antiguas, como nos enseñaban a nosotros, que yo ya tengo muchos años, entonces yo aprendí con rondas infantiles, con cantos, y los educadores tomé un curso en España con Montserrat Sarto, que empezaba con eso, y decía al niño con movimiento, entre la música y todo, y disfrutando él, jugando, está aprendiendo, leyendo cosas que le dejan algo de apertura, y no te lees esto y me dices a ver qué entendiste o qué dice, a cualquier edad. Y disfrutaban mucho los talleres que hacíamos. Pero también los que están en carrera, los adolescentes, los jóvenes, disfrutan muchísimo. Pues tu trabajo, aparte de tu trabajo, de tu obra, tiene como marcadamente como ese sello, ¿no? También de la libertad, un poco, del juego. Y es muy interesante, maestras como tú, que pues de alguna forma van sembrando, pues no sé, en este caso pues en tu familia, en tus hijas, desde el dibujo, desde, no sé,
jugar con alguna estructura hasta llegar a concretarlas como arquitectas, ¿no? Como también promotoras culturales destacadas, ¿no? En el caso sí, de alguna manera. Carmen Cuenca. Entonces, y bueno, y ver también, conocer un poco también tus aportes o lo que nos enseñas a los que podemos estar cerca de ti, es muy interesante, pues, porque tiene este aspecto de juego, de amistad, pero que vas profundizando y también puedes ir concretando, pues, una obra, como dices, una obra de teatro, un libro, y también, por supuesto, lo más admirable también de tu trayectoria es toda esta restauración que a cada espacio que tú llegas, restauras los espacios, porque tienes esta visión como visionaria del rescate de la cultura. No veo de qué otra forma se puede preservar la cultura sin que estén los recintos de la mejor manera. Los espacios, sí. Pues mira, por suerte me tocaron, yo creo que mi vida ha sido así. Con mis hijos muy pequeños me tocó con la primera casa que pudimos comprar, su papá y yo. Fue una casa antigua en la colonia San Pedro de los Pinos, vieja, no antigua. Antigua por sus balcones y sus sótanos y todo, pero pues en estado vieja. Y entonces yo quería que mis hijos nacieran como yo, o crecieran como yo, que estuve viviendo en el Istmo, viví en Veracruz con mi padre, que viajábamos mucho cuando era yo niña. Entonces siempre era campo, flores, ríos. ¿Y qué pasa? En esa casa, pues no, entonces a mí me empecé a pintar de colores y pintar el piso y el patio de atrás o el terreno de atrás que sembraran chiquitos mis hijos, como darles otra visión del crecimiento. Los colores me gustan, no sé si será porque también la vegetación de Veracruz, ¿no? de toda la zona del puerto, la vegetación, el colorido, no sé, los trajes, los trajes de jarocha, y pues no sé, bueno, gracias por decirme eso de mi trayectoria, pero sabes que yo lo he disfrutado y yo me enriquezco también. Si me dices tú que se enriquece el público o la gente que me rodea o los que trabajan conmigo, yo también me enriquezco, ¿no? También hicimos, fíjate que no sé si te he contado, que hicimos, eso sería muy bonito, pero ya se deshizo. Tú lo viste en lo que hicimos con Fernando del Paso con muñecos. Bueno, nuestra idea con ese grupo era que hiciéramos guiones históricos y llevarlos a la escuela para que así lúdicamente con los muñequitos aprendieran historia. Y empezamos, pero pues no lo logramos. Un trabajo mío, de los compañeros del grupo que trabajaba con nosotros, era Alma Velasco, que era la que cantaba, nuestro guitarrista, Vicente Quirarte, que era mi pareja, mi esposo, y era el esposo de Alma Rosa, que sale en La Dichosa Palabra. Y eso hacíamos hace muchísimos años y con un entusiasmo muy grande, y llegamos a ir a Querétaro, a lugares donde nos querían contratar, pero bueno, el trabajo independiente de cada quien, que todos éramos maestros, ya dábamos clases, pues no pudimos, digamos, crecer esa beta que descubríamos para que aprendieran lúdicamente con los muñequitos, hasta preguntarle al fulanito de tal al muñeco, oye, y esto, y fechas, y dónde pasó esto. Hicimos una cosa también sobre Guanajuato, y en fin, pues es como picando, buscando vías o recursos para llegar a los demás, ¿no? Sí, bueno, algo también muy importante es que también tuviste la oportunidad, pues, como dices tú, de trabajar con personalidades del teatro, ¿no? Como Ignacio López Tarso, que sí. también, Sí. justo me contabas que llevaron la obra de teatro, sí. sobre sí. el Quijote, sí. Allá a Tlacotalpan. Fíjate que sí, fue una lectura en atril, se llamaba el de la triste figura, así quisimos ponerle de título. Y fue muy difícil hacer la lectura, porque imagínate,
no podía durar, llegamos a 1 hora 40 y lo aguantó la gente, pero teníamos ya 2 horas y pico con lo más importante y es nada comparado con el Quijote completo. Cómo escogerlo, cómo atraer al público, cómo y lo hicimos con cuántas voces, la de Gabriela, de Gaby, que hacía todas las voces femeninas, Juan Ignacio, el hijo del maestro Ignacio, que hacía todas las voces masculinas, y don Ignacio López Tarso, se dejó su barbita así, estaba muy delgado, y de Don Quijote. Tú hiciste el guión, ¿no? Mira, lo hicimos Juan Ignacio, su hijo, Lalo Ruiz Aviñón, que fue el que dirigió, y yo. Y sí, me nombraron como asesora literaria. Digo que aquí en mi casa estábamos y arriba porque me acababan de operar de la columna y venían en la tarde se nos hacía noche revisando un capítulo que yo les dejaba que leyeran, que lo analizáramos, que era muy importante para escribir algo, ¿no? Y venían todos los días, y mi hermana que vivía acá cerca les decía, ya vayas, es muy noche, mi hermana está enferma, está recuperándose. Y les decía, yo no estoy muy bien, me ayudó muchísimo, porque es una de mis pasiones. Exacto. ¿Te acuerdas, Ana Luisa? No me gusta que me digan que especialista en el Quijote, no soy académica. Fui enamorada de mi señor Don Quijote, el amor de mi vida, porque, no sé, desde muy joven les leía a mis hijos capítulos más o menos divertidos de Sancho, a mis hijos, pues para ver si a alguno le interesaba. Creo que ninguno lo ha leído completo, pero bueno, no me vayan a escuchar. Y ¿qué te iba a decir? Mira, primero lo leí yo sola, marqué cosas, y luego tuve la oportunidad de tomar un seminario con Hugo Iriart, un curso. 2 años leímos el Quijote. Cada jueves era un capítulo. Él caminaba hacia alrededor de la mesa y decía, a ver, y ustedes que éramos un grupo, ¿no? Y pero de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque está entretejida la historia de España. Y cómo descubrir que en esa ficción, no puede haber ficción más ficción que esos dos personajes inolvidables, ¿no? Que son Don Quijote y Sancho, y cómo está metida la historia, y cómo hizo Cervantes para que fuera autorizada por la monarquía y la iglesia, ¿no? En esos tiempos en los que Cervantes en algún momento... está escrito en uno de los libros anexos que he leído mucho sobre Cervantes también, que dijo que le dolía a su España lo que estaba pasando, ¿no? El dinero que llegaba de los colonizadores, de los viajeros, el oro que llegaba era para la monarquía y para la iglesia. Y el pueblo se moría de hambre. ¿Cómo decirlo? Y la gente se reía y a lo mejor no entendía, y el que podía llegar un poquito al fondo o enamorarse del momento de sus personajes, de Sancho, de la esposa de Sancho, la mujer de Sancho, salen sus hijos, cómo viven los de la tierra, los cabreros, todos muy caballero de la libertad, ¿no? Y de la democracia. Muy biográfica también del propio Cervantes. Del propio Cervantes, de alguna manera. De alguna manera, sí. Pero nos está mostrando la época con cuentos que parecen cuentos de hadas, ¿no? De ficción. En fin, me enamoré y ya sabes. Entonces, cuando ya tuvo muchas funciones, tuvimos afortunadamente, muy amiga mía, que era la directora de la Universidad de Gire, que es la Dirección General de Escuelas Incorporadas, lo estuvo contratando porque yo pude dar unas funciones en la Casa del Libro, porque ya era yo directora de la Casa del Libro, y bueno, se atiborraban, no podía entrar toda la gente,
Y don Ignacio López Tarso dijo, no, yo no cobro, nada más, ya sabemos Gaby y los demás, ¿no? Y se llenaba también, dice, porque quiero devolverle a la universidad lo que me dio, todo lo que me ha dado. Entonces fue muy generoso don Ignacio con eso. Y cuando le dije de ir a Tlacotalpan al Teatro Nezahualcóyotl, se fascinó. Entonces, fue maravilloso. Tú ya viste fotos, sí, ¿no? Tú siguiendo con la tradición de nuestras costumbres prehispánicas, pues los acogiste en tu casa. Sí. Y estuvieron... Sí. Y llegaban los quesos y los huevos y los jamones y las galletas y en mi casa, porque sabían que ahí estaban todos, nada más don Ignacio en la suite que le regaló doña Débora entonces, que estaba en vida todavía, la dueña del hotel Doña Lala, obsequió la suite a don Ignacio López Tarso y a su acompañante. Entonces, pero en mi casa estaban todos más y ahí a veces, y al final de la función, fueron unos de la Casa de la Cultura a mi casa, se armó ahí como si fuera un fandango, lo que es el verdadero fandango, zapateado y música, y los de Casa de la Cultura llegaron, los jaraneros, pues don Ignacio estuvo feliz, muy bonito, muy bonito. En fin, no puedo olvidar eso. Tuviste algunas fotografías, ¿verdad? Y no hace mucho, un poquito, como unos 2 meses antes de que falleciera don Ignacio, me habló Juan Ignacio porque quería volver a Tlacotalpan, don Ignacio. Pues no se pudo, ya se enfermó y ya no se pudo. Pero muy querido, muy sensible, sensible. Yo no podía creer que don Ignacio López Tarso me dijera, maestra, ¿cómo me ve en los ensayos? Y entonces ya le decía, pues mire el tono así más alto o más bajo, porque ya va en decadencia, o aquí esto o el otro. Entonces me escuchaba, ¿no? Y a Lalo, por supuesto, pero Lalo, el director, también me decía, ¿cómo lo ves tú? Porque pues yo sabía más qué iba pasando y qué iba a pasar, ¿no? Como anímicamente, cómo estaba el personaje. Entonces fue muy bonito, de veras entrañable, y se presentó en muchos lugares con mucho éxito. Oye, Carmen, y esta cuestión tuya del fomento a la lectura y pues la valoración del conocimiento o la creatividad a través del libro publicado, o sea, también ha sido para ti súper fundamental, ¿no? Sí, fíjate que sí. A mí la literatura, pues bueno, no pude, académicamente sí llegué a estudiar bastante lo que podía yo. Era una época en que podía yo tomar algunas clases en la universidad. Fui una generación pues difícil de estudiar, ya con 4 hijos y divorciada. Casada menos, ¿no? En esa época el papá de mis hijos fue una gran persona, un hombre muy brillante, que llegó a ser director de banco, pero pues yo no debía estudiar. Entonces yo quería seguir estudiando porque siempre me gustó estudiar y aprender. Entonces les voy a contar un secreto, pero no lo digan, porque hice la prepa abierta a escondidas del papá de mis hijos y fui la primera generación de prepa abierta en la UNAM. Entonces, cuando mi hija la mayor estaba haciendo la prepa, es normal. Entonces me pude inscribir en la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces yo ya divorciada, lo que hacía era ver los horarios donde podía yo tomar una clase, irme a trabajar, donde trabajaba yo, dar clases en Acatlán. Entonces ya daba yo clases en Acatlán, luego me iba a otros lados a mi trabajo, y luego si me daba tiempo tomaba otra clase, y en la noche escribía también para 2 revistas, porque siempre se me dio la escritura de alguna manera también. No nada más, no la poesía, porque sí, yo escribía y tiré muchos poemas, porque era la época en que escribías poesía y te daba pena, a mí me daba vergüenza, me daba pena, y lo tiré antes de casarme, tiré todo lo que había escrito, libretas y libretas. Todavía mis hijos se acuerdan cuando les escribí atrás de una foto de cada una, la descripción, como de cada una, y Lola, la arquitecta de la casa de la Jarochita, porque es el nombre de la casa de Tlacotalpeña, me decía, ay, sí, ojos de venadita, porque le decía yo ojos de venadita,
y atrás le hice unos versitos, pero bueno, pero siempre me gustó escribir, o se me daba la escritura. Y en la escuela primaria era la que me seleccionaban para leer o para la recitación de la madre o de las fiestas patrias. Y era timidísima, nadie me lo cree. No. Timidísima. Pero ahí subiendo al escenario se te olvida todo, ¿no? Entonces es una maravilla. Estás en otro mundo, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, mira, desde chica se me dio lo de la escritura. Y el primer libro que escribí fue cuando tuve mis tiendas en la isla de Cozumel, que se llama Cuentos de la Isla, precisamente. Uh-huh. Y que me lo presentó Elenita Poniatowska. Y yo asistí al taller de Elena, que era un taller de creación. Uh-huh. El grupo que teníamos, la última clase la daba Elena, y siempre era 1 hora los jueves. A veces era la última o a veces la penúltima, y la última era Uriart, que era otra cosa, ¿no? Nos daba, con él vimos, como nos daba también, por ejemplo, que leyéramos poesía. Yo en mi grupo que doy clase a adultos, son amigas, ya es un grupo que tengo hace muchos años, particular, les digo, les voy a traer a la clase todos los miércoles, doy clase los miércoles, vamos a leer una poesía, o voy a leer una poesía de un buen poeta clásico, etcétera, porque la gente no lee poesía. Entonces, es muy importante y es otra apreciación. Uh-huh. Es como oír música, o es como una mujercita del pueblo en la Casa del Lago un domingo, que yo andaba ahí deambulando entre el público y supo que era yo la directora y me abrazó, estaba bajita, la veía yo así hacia abajo, y me decía, ay, no entiendo nada, pero es tan bonito que se siente que llega al corazón. Entonces, ¿y qué era? Era la lectura del grupo Voces del Lago, de poesía en voz alta, que era el grupo que formé ahí, 5 personas, y de algo, no me acuerdo si era García Lorca o era porque fueron varios montajes. Pero él decía, no entendí nada, pero se siente tan, como si fuera, me dijo, como si fuera la música, uh-huh, que uno no entiende. Y ponía coreografías y estaba la gente también del vuelvo, se montaban. Después del CICO, que era el centro el centro de, ¿cómo se llamaba? No era CICO, era de investigación coreográfica. Sí, Centro de Investigación Coreográfica del INBA, que lo manejaba una argentina, amiga mía, conocida más bien, y cuando está una directora de grupo muy bueno de danza, Beatriz Becerril, me dijo que quería presentar como ensayo de sus bailarines, coreografías los domingos en el jardín. Sí, me dije. Para mí maravilloso, era un espectáculo, ¿no? Claro, claro. A veces no era ni siquiera con vestuario. A veces sí, si ya iban a presentar algo. Sino no, a veces desde los inicios. Se reunía una cantidad de gente. Y si estuvieran o trepando en un árbol o haciendo piruetas los bailarines, se reunía la gente así, de esa nada más, teniendo la sensación de la movilidad del cuerpo, ¿no? Igual la música, escucharlo, todo eso. Y también disfruté muchísimo poder darle a la gente eso, estando yo ahí en la Casa del Lago. Fue muy importante, fíjate, para mí. Sí, pues de hecho, en este reconocimiento que te hicimos, ay, sí, muy bonito. En este año, uh-huh, pues también nos pudimos como dar cuenta de todos tus aportes, porque estuvieron dos compañeras tuyas, sí, pues que dieron fe un poco de eso y también de tu forma de trabajar, ¿no? De manera, uh-huh, pues en equipo, dando oportunidades también y dándote tú también, como dices, también la, sí, oportunidad de sí, trabajar, ¿no? Con la gente y siempre de una manera donde involucras también a la comunidad. A la comunidad, sí, sí. Fíjate que sí. Es esa palabra que dijiste, sí. En cada proyecto es una entrega
total de tu persona, de tu manera de ser, de pensar. Ahí mismo a lo mejor estás creando algo o explicándoles algo, pero en ese momento tú también te estás enriqueciendo, estás aprendiendo algo nuevo, se te ocurre algo nuevo. Pero sí es una entrega. Una cosa muy bonita de este reconocimiento que me hicieron, que yo agradezco muchísimo a mi Poli y que quiero tanto, es, ¿sabes qué? Que le agradezco mucho que reconocieron, ahora sí que, perdón la redundancia, que reconocieron ese trabajo como desde abajo, ¿no? Desde abajo, de personal. No es que tienes un puesto que es te nombraron o te invitaron a trabajar en esto y lo trabajas y lo diriges. No, trabajar en la cultura es entregarte a cada cosa, ¿no? Es aprender también. ¿Qué te puedo decir? Me acuerdo cuando Cuevas fue a hacer una exposición ahí, porque yo convoqué a la Casa del Lago a los del grupo, el grupo de los pintores que crearon ahí una nueva propuesta cultural, y aprendí con él, platicando al público. Fue muy generoso a platicarle al público con algunos de sus cuadros, cómo fue su proceso de ir como deformando las imágenes, y cómo empezó sí a pintar, a dibujar, y cómo fue en la búsqueda de expresiones diferentes. Dice, pues a lo mejor me nacía una cosa fea que tengo yo y que podía yo ahí, o deforme mía, dice, interna. Cosas muy interesantes que decía y que uno también aprende, ¿no? Preguntando, tratándolos de una manera mucho más humana que oficial, ¿no? Oficialmente también me ayudó muchísimo que fuera, y el maestro Silva también, que donó una escultura muy grande, y don Manuel Felgueres también, que ahí tengo un cuadrito que me regaló dedicado a mí, y Aníbal Angulo, que me hizo también un cuadro, el maestro Anguía, Vicente Gandía, que me regaló también ese cuadro, y que le digo, no me regalen, hay veces que regalábamos y guardaba yo ciertas cosas que regalaban a la casa, y a fin de año las rifábamos entre los empleados. Entre los empleados las rifaba yo. Yo traté de involucrar a la gente también. Hay algo muy curioso, no sé si te lo conté algún día, yo creo que sí. Ya ves que soy ritehabladora, como soy jarocha, ni modo. Hablantina, decimos, no habladora, hablantina. Que cuando tenía yo muy poquito tiempo en la Casa del Lago, me dijo el señor Palomec, que era el que ya falleció, que era el que abría la pluma. Y me dijo, espérese, maestra, y se fue acercó a mi ventanilla del coche y me dijo, maestra, muchas gracias. Y le digo, ¿de qué, señor Palomec? Y me dice, aquí han pasado muchos directores, entran y salen y nunca han sabido cómo me llamo, ni me lo han preguntado, porque el personal de servicio somos invisibles. Y sentí horrible, y gracias que usted tiene 1 mes y medio y me saluda por mi nombre. Yo no me di cuenta, pero ¿sabes qué es también ser jarocha? Somos más abiertos, sí, sí. Más, yo me acuerdo que en mi casa, pues se le saludaba a los renderos, espérese, le trajo un cafecito, pues hace mucho frío, cosas así que a veces muchos vecinos no estaban acostumbrados. O mi mamá, por ejemplo, salía también era de Puerto, pero pues bueno, también entre mi mamá y mi papá era de Tampico, y mi mamá salía en la época en que se acostumbraba a barrer y regar la banqueta, y también en San Pedro de los Pinos, le decía al barrendero por su nombre y le decía, ¿cómo sigue su señora? O sea que le traigo un café. Digo,
son personas invisibles para los vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces también tiene algo que ver con uno. Aurora, mi hermana, sí era. Sí. Era, digo, somos más, como un poco más abiertos en esas cosas. En lo que tú dijiste, Ana Luisa, la comunidad, uh-huh. No hay diferencias sociales, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Quizá como nuestros pueblos, ¿no? Sí, por eso también para nosotros fue importante tener un acercamiento contigo en ese sentido, porque nosotros que estamos en área de cultura, uh-huh. Pues nos es, como te diré, muchas cosas que aprenderte justo de todo este desarrollo y de esta forma de trabajo, uh-huh. Que tú, pues... se me dio. Ya se te dio. Se me dio. O sea, ya se te dio y además... Se me dio automáticamente, no sé. Y ya tiene todos tus aportes y tu huella donde tú has pasado. Y así como todos tus proyectos, sí, yo le llamo el sello Carrara. El sello Carrara. El sello Carrara. Sí, pues sí, aparte conociste también a Aurora en el área editorial y bueno, y estaban ya empacando porque se iban a vender las ferias de no sé qué en el departamento de literatura de la UNAM. De la UNAM, sí. Ahí trabajando. Pues sí, no sé, siempre hay cosas así que se nos dieron. Pero qué bueno, cuando alguna vez me entrevistaron, me dijeron que sí, ¿por qué la literatura, no? Entonces, la mayoría de los escritores o que se atreven a escribir, etcétera, pues dicen es que mi abuelo tenía una biblioteca o en mi casa había una biblioteca muy amplia y no, en mi casa no, había 6 libros. Éramos gente de trabajo, mis padres, pero de un humanismo y de una alegría para la vida. Mi papá cantaba en zapoteco los sones, entonces, porque vivimos en el Istmo. Entonces sí había una relación, como tú comentaste, que sí es cierto, con la comunidad de la zona. Vivimos también en varios lugares, porque mi papá era ferrocarrilero. Y por eso tengo el libro de Lenita Poniatowska con una locomotora que se llama Carmelita Carrara. Porque me dijo, es un homenaje a tu padre, me dijo Elena, porque fue un ferrocarrilero que luchó también con los trabajadores, murió en el 58, cuando la revolución de los ferrocarriles, ¿no?, de Vallejo, y fue tan terrible, pero mi papá trabajaba con peones de vía, y decía que trabajaban 14 o 18 horas al día, y él defendía que tuvieran su horario, y les enseñaba, a veces los abandonaban, y les enseñaba a cazar y a preparar sus propias cosas que cazaban, a comérselas cuando no llegaban los alimentos en los trenes, en los campamentos donde vivían temporadas. Entonces, sí, fue gente que convivió mucho con gente que necesitaba más y que aprendió también. Y la cultura es así también. Si estás con la gente que necesita más, te das más. Uh-huh. Como nos ha pasado a nosotros, ¿no? En mi familia, ¿no? Mira, ahorita Carmen, mi hija Carmen con su esposo en Insight, están trabajando con las textileras profundas. Hace poco fueron a Michoacán y me habla de Tzintzuntzan. Mamá, tú tienes un platón así de Tzintzuntzan. Sí, lo tengo. Dice Michael, su esposo, que es el director también, que es norteamericano, ya ves, y muy especialista en arte contemporáneo, le fascinó, muy rústico, de esos blancos muy rústicos, donde pintan las redes y las canoas del lago de Pátzcuaro. Y estaba en el lugar, en el puesto, en el mercado, donde la hija de la mujer a la que yo le compraba, y fue la primera que empezó a hacer esos platones, muy niña, y la tenía porque cuando le mandé la foto del platón y ella me mandó la foto del puesto, le dije muy cerca, me dice, mamá, es la mamá, se llama fulana, la mamá de la vendedora, y la foto a la que yo le compraba, que ya no vive, por supuesto, con sus veladoras ahí en el puesto, y está dándole mucho crédito, porque fue como la promotora de esa, y bueno,
¿qué pasa uno de arte contemporáneo? Un Platón donde es lo más rústico, dice, pero como mi máscara de huichola que tenía yo aquí, me dijo, Mori, si estás heredando, porque estoy heredando cositas, herédame la máscara. Ya se la llevé un día restaurada por mi sobrina y le encantó. Están trabajando con artesanos y con y con textiles y con cerámica y promoviéndolos también, buscando ahí en las raíces que le han atraído muchísimo, aparte también de esa fundación, que es como una fundación que ayuda y va a apoyar, ¿no? Pero bueno, ya no hablo de la familia. Pero sí hay algo que dices tú que se comparte automáticamente. Oye, ¿te acuerdas cuando Lola, mi hija, la arquitecta, ahí en el reconocimiento que me hicieron, que me gritaba cuando estaba yo ensayando el monólogo de Carlota o algo? Carlota, ya deja la lavadora y vente acá, que vamos a merendar, ¿no? Sí, muy genial. Bueno, genial y muy conmovedor también. También, sí. Da cuenta, pues, de tu... Pues sí, es una... Ensayando mientras estás trabajando en tu casa, echando la ropa a la lavadora o lavando los trastes o no sé qué. Digamos, da cuenta de tu oficio. Sí, y metido en tu vida. De promotora cultural. No sé, entonces que salgas y trabajes y regreses a tu casa y ya te separes del trabajo. No, lo traes consigo porque es una cosa vivencial, ¿no? No, eso fue muy bonito, ¿verdad? Sí, ¿no? Y pues sí, pues mostrar como todos esos aspectos, te agradecemos mucho que pues lo quieras hacer, nos da mucho gusto tenerte también en este festival, de esta edición de este año, que ya son 14 años, y pues siempre un gusto tenerte en el Instituto Politécnico Nacional. No sé si nos pudieras regalar a lo mejor alguna otra lectura final. Pues mira, si a lo mejor la de los niños, ¿no? También, que en medio de toda lo que se me va ocurriendo, ¿no? ¿Creas tú que se nos fue? Pues fue muy bonito la gran gala operística. Hicieron allá en los programas para repartirle a la gente, todo muy modesto. Porque pues bueno, fueron gratuitos, nada más les daba yo casi comida, y otra cosa también muy importante. Mi padre siempre nos decía, a lo mejor te lo comenté alguna vez, lo de la vida diaria también en el trabajo. Me decía, dar lo que te sobra no es dar, hija. Me decía, compartir lo que tienes, eso sí es dar. Cuando me llevé a lo de Don Quijote allá, pues yo les di para la gasolina, les di para esto, compré muchas cosas, te recibí en mi casa llena, al tener la casa llena, gasté bastante. Y cuando estábamos haciendo cuentas en mi casa, ya mientras estaban los de las jaranas y tocando y bailando, salimos al porche y las señoras de la fundación del teatro me dijeron, ya hicimos cuentas de la taquilla, ¿cuánto gastó usted? Y no me van a creer, yo había gastado 6,000 pesos. Pues es muy chistoso. Yo en ese momento les dije, no, nada, gasté 6,000 pesos, pero yo lo aporto al teatro. A mí no me den nada. Yo lo hago con muchísimo gusto, lo pude hacer y lo hice. Y cuando se registró como obra, porque el maestro de Tavira nos dijo que registren el guión, así como lectura y como guión de lectura, porque es muy bueno. Y entonces lo registramos como autores, Lalo Ruiz Aviñón, el director, Juan Ignacio Aranda y yo, los tres, y fuimos a firmar y todo. Y la primera vez que me habla Juan Ignacio Aranda, me dice, dame tu cuenta de cheques para depositarte, porque ya salió el primer cheque. Pues, ¿de cuánto creen que era? De 6,000 pesos exactos. Entonces, me acuerdo siempre de mi papá y le digo, qué curioso, ¿no? Porque yo lo doy a la cultura, hasta que siga, progrese el teatro y para que se siga restaurando y cuidando, ¿no? Pero cosas así me han pasado en la cultura, no nada más con Don Ignacio, desde antes, porque ya lo habíamos registrado y después me fue dando cositas y me depositaban el cielo. ¡Ay! De mis
amores en la vida es el que más me ha dejado dinerito, porque de repente, oye, ahí te acabo de depositar no sé cuánto, me hablaba Juan Ignacio, de los regalías, ¿no?, que nos tocaban en tercera parte a los tres. Entonces, que uno no lo espera, pero pues hasta eso me dio y me ayudó, por supuesto. Y los artistas que participaron en la gala operística fueron de la Nacional de Música. Fue una gala muy bonita, recordando las óperas y presentándolas históricamente, cómo se habían presentado todo. Fue una investigación de la licenciada Marta Martínez, mi amiga nuestra, y también colaboradora también con el Poli. Y pues mira, me acabas de recordar el librito de Aves de Sotavento. ¿Qué pasó con este libro? ¿Cómo surgió? Tenía yo una persona que me cuidaba la casa y me sabía manejar la panga, la lanchita, y le decía yo, oiga, don Pastor, que fue precisamente a la presentación del libro ahí en Tlacotalpan, ya está casi ciego porque tiene glaucoma, y me llevaba como decías, tú me recordabas, a las rías, les dicen, los riachuelos pequeños para llegar a la laguna Pulana o la laguna, mucha isla entre ríos hay por ahí. Y los pájaros, muchas migraciones, depende de la época. Ya empiezan a llegar como octubre, noviembre, muchas migraciones de Canadá, de los países donde hay nieves y inviernos muy fuertes, y llegan ahí y a otros lados, por supuesto, ¿no? Entonces, en algún momento vi maravillas y don Pastor me platicaba, no, ese es el Pichiche, y hace esto, y es muy sinvergüenza, y es no sé qué. Y con eso yo fui tomando notas, y a veces iba en la tarde, pónganse en la tarde y me cuenta de las aves que vimos, y yo tomaba notas, y ese que fueron quedando. Y un día pensé una cosa que es cierta. Yo viví en un lugar en Tlalpan donde la ventana del antecomedor daba a un campo precioso. Y a mis hijos que estaban chicos les dije, ¿qué ven allá? Voltean. Voltearon a ver y dicen, nada. ¿No ven nada? No, porque todos los días veían lo mismo. Y había movimiento, pasaba un pajarito u otro, o pasaban mariposas, se veía un poco del jardín de nosotros y un campo al fondo. Entonces, me estuve pensando, recordando eso, vio que lo que ve uno diario ya no lo ve, y más los niños. Entonces se me ocurrió empezar a recordarles a los niños. Surge este libro. El esposo de mi amiga y la que fue mi jefe en la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer, que ahorita trabaja en el Canal 22, y en la Filmoteca de la UNAM era la directora. ¿Esa es mi agüita? Gracias. Gracias, Ana Luisa. Su esposo es un fotógrafo maravilloso y reconocido en Conavio como observador de aves en la Ciudad de México. Es creo que entre los 10 observadores de aves reconocidos en Conavio, él es uno de ellos, es Gonzalo Cepeda. Entonces, íbamos mucho, ella es también de Veracruz, y ahí en mi casa él se iba, le decía yo, vas a pajarear, a retratar, y descubre dos especies, 3 fueron, creo que 3 o 4, 3 al final, seguro, que no estaban registradas en Conavio. Y entonces registró y sacaba fotos. Entonces nos ocurre, primero a mí se me ocurre hacer el libro, y lo invito a él a que haga las ¿cómo se llaman? Las viñetas o ilustraciones, etcétera, ¿no? Entonces por ejemplo, es el zorzol, y tiene una viñeta ahí de un pájaro, ahí lo ven, sí. Pero sus fotografías las trabaja en computador. Entonces yo tengo aquí el poemita, que es muy chiquito, y el zorzol abajo. Y en otras es más grande, el ave, las aves, las garzas, y la parte de adentro fue precioso. Y fue un librito que se hizo de puros amigos. Nadie
cobró nada. De adentro es muy bonito, se unen los pájaros ahí, y esto es un nido también, el que ilustra, es como un nido. Entonces se nos ocurre hacerlo, y el diseñador, un amigo mío, le hablo por teléfono y le digo, oye, quiero ir a verte. Este no es un libro de la UNAM, porque se hizo muchos libros de la UNAM y éramos amigos, porque yo también hacía corrección de estilo, supervisaba las ediciones, etcétera, en el trabajo, ya en la chamba, así, la chamba. Y nos hicimos muy amigos. Y le digo, ¿harías una edición así? Mira las fotos de Gonzalo y todo. Y bueno, hizo el diseño editorial. Y luego dije, yo regalo el papel, voy a ver cuánto cuesta. Y le hablamos a la editorial que me hacía también los libros de la UNAM. El dueño es un francés, Benoit Lorne, muy agradable. Y le hablé a Benoit y más bien hicimos cita, fuimos Miguel y yo. Y le dije, mire, es para regalar, para obsequiar a los niños de Tlacotalpan, y para hacer un proyecto para que volteen todavía a ver las aves que todavía hay y que todavía llegan. Cuando yo fui a consultar al doctor Sarucán para hacer algo para que no contaminaran más el río Papaloapan, porque sí hay todavía casas y lugares que desaguan ahí, contaminan mucho el río, porque le digo, es una maravilla. Me contestó el doctor Sarucán, Carmencita, si ahorita te sorprende, imagínate, yo hice mis ¿cómo se llaman? Los trabajos de su carrera como biólogo. Trabajos, no, eso para recibirse. Las prácticas, exactamente. Mis prácticas en la cuenca del Papaloapan. Y no era ni la sombra de lo que es hoy. Entonces, qué tristeza. Entonces, también eso me movía un poco. Entonces, si lo ven, a lo mejor lo van a querer conservar o lo van a apreciar más. Y ese fue el motivo de hacer este juego, porque es un juego. Me empecé a escribir poemitas de las aves estas, y tiene los créditos Aves de Sotavento, Carmen Carrara, ilustraciones de Gonzalo Cepeda, ¿no? Que es el nido enorme. Entonces hicimos una exposición, un concurso para que dibujaran los niños, que fueran a ver la exposición, dibujaran, que reconocieran los pájaros en sus fotografías normales, con su nombre biológico, y los reconocieran con su nombre cotidiano, como les llamo aquí yo, y como me los llamaba Pastor, el pichichi, el zarapico, así el zorzol. Entonces, mi hijo me regaló una tablet, yo compré otra para que fueran los premios de los niños, y hicimos un concurso, y regalamos los libros. Presentamos ahí el libro, hicimos una lectura con los niños y regalamos a todos los niños que fueron de escuelas oficiales, los regalamos. Y entonces, pues yo le agradezco mucho a mis amigos que me ayudaron en este proyecto, porque todavía podemos tener algunos libritos para darle al Poli, y que cuando haya niños de la zona a algún evento puedan obsequiarlos. Y pues son cosas pequeñitas, son jueguitos literarios, ¿no? El zorzol. ¿Ay, qué crees? Que a esta hora sí ya necesito un estuche azulito que estaba aquí y que ahora está ahí. Ah, ya te lo, ¿sí? Te lo alcanzo. Sí, por favor. Porque ya ahora tenemos buena luz, pero... Y mira, continuamos teniendo buena luz. Sí. Sí. Pero ya a esta hora me falla un poquito, ¿no? ¿Estás bien? El zorzol del río semeja una pequeña garza de brillos tornasoles. No canta, solamente luce. No es el zorzal de los bosques. Una sola vocal hace la diferencia del zorzol al zorzal. Son como juegos también literarios, ¿no? El zarapico, pato pequeñito, pato manglareño, humilde y casi gris, no pretende ser grande ni lucir,
Pasa indiferente por la vida, pero es libre. En ello su orgullo y su grandeza. El pichiche. Pajarito, cabeza color de tierra y cuerpo gris como la bruma, viste capita roja, ese es su lujo, y lo sabe. Son pequeños juegos de palabras. No sé si el pájaro trompeta o cualquier otro, a ver, al azar. Hay uno, creo que el que me salió en rima, no sé. Yo, por ejemplo, viví de niña en el Istmo y teníamos un loro que vivió como 60 años, se llamaba Lorenzo, y hablaba y contestaba. Y como ella que dice, ya llegaste, niña, me decían, aprendió. Yo llegaba, ya me iban por mí a la escuela, porque íbamos por un caminito de tierra, y entonces gritaba el loro, ya llegaste, niña. Loro doméstico. Tiene la lengua muy negra y es verde como la hierba. Vuela siempre emparejado, con sus oídos alertas. No sabe guardar secretos. El Lorenzo de mi infancia, cantador y lengua suelta, ismeño, verde como la siembra. Cuando acabemos con ellos, enmudecerán las selvas. De repente llegan parvadas de loros, llegan de Oaxaca, no está muy lejos, pero de todos modos sí, no se hacen parvadas, se ven como ríos verdes en el que atraviesan el cielo y se van a las islitas entre ríos y ya no los volvemos a ver, ahí se quedan como migraciones por un tiempo. Y te platica y la gente, no, pues porque hubo, ¿cómo pasa cuando hacen quemas o hay incendios o algo? La gente lo que me cuenta, ¿no? Entonces yo llegué a ver algunos. Y después de la inundación del 2010 de Tlacotalpan, que fue muy fuerte, y que la jarochita no dentro del agua fue creo que la única. Cuando pasó eso, la siguiente migración que hubo, la única casi, fue la de los, ahorita a ver si le escribí algo sobre ellos y se los cuento. No, eran, ay, las charrascas, pobrecitas. Sí, hay unas, es que se parecen, bueno, los que llegaron son los flamingos, que les decimos flamingos rosados, que ya no hay, antes había, allá entre las islas, cuando se va uno en la lancha, y hacía muchos años que no, y volvieron después. Después no los he vuelto a ver, y cada vez que voy, pues sí, me gusta dar un paseíto, y reconocer, aunque no haya muchos pájaros. A ver, la pepenchita, así le dicen, chiquita y dócil. A la pepenchita le gusta que la vean, no huye. Su dieta es de semillas, su color el de la tierra. Es humilde y simple, solitaria y lugareña. No anda emparvada, no abandona su terruño, no presume de linaje, no es huraña, solo es pueblerina. Pero son cositas que me decía Pastor, ¿no? Pajarito arrocero, que anda entre los arrozales. Pues ya no sé, a lo mejor, bueno, hasta la Saura, que es un sopilote, pues dice, pareciera sopilote, carroñera gris y deslucida, pescuezo marrón y medio pelona. Tampoco es buitre, come desperdicio, limpia la tierra, no cobra por ello, es buen peón de campo. Se dan cuenta cómo también a una ave que come carroña, come desperdicio, come basura, hay que agradecerle porque nos está limpiando la tierra, ¿no? Y a los niños fue muy importante eso. Los maestros que fueron se fijaron en cosas de ese tipo.
Entonces, que no, pues, ya no se dan cuenta ni los papás, ni los maestros, ni nada, porque es lo que ven todos los días, ¿no? Estas aves, ¿no? Pues mira, eso, pues a lo mejor eso es todo, para no aburrirles más. ¿Qué se te ocurre? No, pues, ¿cómo crees? Lo que nos quieras tú compartir está padrísimo. No, el jarocho, el Martín Pescador. Ándale. Bueno, De la región. fíjate, jarocho de Paliacate, porque tiene un cuellito rojo, ¿sí? Y le llaman el jarocho, es un Martín Pescador. Aquí le puse Martín Pescador, pero le llaman, ahí anda el jarocho. ¿Cuál jarocho? No, el Martín Pescador, que le decimos al jarocho. Jarocho de Paliacate, pañuelito rojo en el cogote y hombreras blancas, gracioso y agreste. Se avienta desde las ramas a pique para pescar, se cree gaviota el inocente. Entonces los niños se ríen, los niños se les ocurre algo, comentan, porque les hago yo que comenten, que me cuenten, ¿no? Estos libritos también los regalé a los niños aquí de la privada, y uno de ellos es muy, muy listo, y me dice, me gustó mucho tu libro, tiene como 8 añitos, y me dice, a mí me gustan, cuando escribas algo de las iguanas, le dije, yo ya escribí algo de las iguanas hace mucho, por ahí lo tengo, y me dice, me gustan mucho las iguanas y los cocodrilos. Y allá donde hay estas aves hay cocodrilos. Le dije, es muy cerca, sí hay cocodrilos. Y en el zoológico hay cocodrilos. Y ya los tienen en un buen lugar y todo que se puede visitar. Porque quieren que... había antes más en unas especie de lagunas de la misma isla. Pero ya no, ya se la fue comiendo la tierra, ya no es isla, ya ves. Entonces ya huyeron los cocodrilos a otros lados. Y quieren tener en una de las islas, están entre los ríos, que están solas, poder hacer una cría ahí. Porque dicen que hace falta, porque también se come el desperdicio del río. Pues sí, cuando se acaban ciertas especies, hacen daño a la naturaleza, ¿no? Porque es como los murciélagos, hay murciélaguitos y que se comen las frutas de los árboles y polinizan, y hay gente que les teme mucho, pero son, pues son importantes, no hay que matarlos, ¿no? Es que es como los grillos, hay unos grillos enormes, pero se comen a las arañas que son venenosas y se comen otras cosas que pueden dañar al ser humano. Entonces es una cadena que hay que enseñarles a los niños, ¿no? Estaba haciendo otro también de las iguanas, porque hay unas iguanas preciosas, y los insectos, pero no, ya me quedé ahí, yo no sé si acabe ese otro. No, pues qué interesante conocer como tu vida como un río, Sí. que te ha ido llevando a muchos lugares y que además nos alimenta y nos enriquece. Pues yo también me enriquezco con ustedes, y la sorpresa que tuve, que a través de mi hermana Aurora, tan querida y que se me fue tan pronto, haya llegado a mí el poli de mi juventud, porque ahí, como les conté, iba hasta los bailes del poli, porque iban orquestas. Sí, cómo no. Sí, ¿Te tocaron los tiempos también? Me tocaron grandes. unos tiempos, sí, grandes. Yo vivía por allá, rumbo. Y cerca del que estaba cerca de San Cosme, ¿cuál era el? ¿El casco de Santo Tomás? El casco de Santo Tomás, precisamente, sí. Por ahí vivía. Sí. Y ahí estaba la de maestros, también estaba. La normal de maestros, estaba ahí muy cerca. Sí, nosotros vivíamos en lo que era la ampliación Melchor Ocampo, con su camellón muy bonito, y ahora es circuito interior. Después fue después de Melchor Ocampo fue Instituto Técnico, y luego ya fue el circuito que va hacia allá. Sí, pues conforme fue creciendo la ciudad. Claro. Pero pues qué padre haberte tenido también en esos lugares, que los hayas frecuentado, y que nosotros también te hayamos recuperado ahora en esta etapa también de tu vida de cosecha. Pues mira, ya lo que se pueda, yo también recojo mucha cosecha de ustedes también, porque me entusiasma todavía mis años, todavía me entusiasma volver a seguir haciendo cosas
seguir haciendo cosas. Entonces seguiré con ustedes, quiero ver a los diablos, a los diablos de Toloapan, por favor, todo lo que sea cercana de mi tierra, Jarocha. Perfecto. Pues allí estás cordialmente invitada. Bueno, pues, sí, voy a querer ir. Muchas gracias, Ana Luisa. Gracias a ti. Saludos a Laura, a nuestros directivos, a todos los que propician esto, que es una maravilla. Muchísimas gracias otra vez. Felicidades a ustedes. Gracias, Ana Luisa. Un gusto. Igual. Te quiero mucho. Yo también a ti.